Hola, bienvenidos. El síndrome de colon irritable y una vejiga hiperactiva pueden estar estrechamente conectados cuando aparecen juntos. El síndrome de colon irritable y la vejiga hiperactiva a menudo aparecen en mujeres y están caracterizados por espasmos del tracto intestinal bajo o colon. Aunque el síndrome de colon irritable se ha reconocido como un trastorno durante los últimos 50 años, solo ha ganado recientemente atención significativa en la comunidad médica. Los individuos con estos dos trastornos a menudo experimentan angustia cuando comienzan a sentir que vienen los síntomas y pueden temer accidentes vergonzosos. Información básica. Un alto porcentaje de individuos con vejiga hiperactiva también tienen trastornos como síndrome de colon irritable y fibromialgia. La vejiga hiperactiva y el síndrome de colon irritable aparecen con el doble de frecuencia en las mujeres con respecto a los hombres, y se piensa que las hormonas juegan un rol importante en los dos trastornos. Aunque muchos individuos experimentan síntomas leves y pueden seguir su vida normal, algunos pacientes se ven seriamente limitados por sus síntomas. Causas. No está claramente entendido qué exactamente es lo que causa inicialmente el síndrome de colon irritable y la vejiga hiperactiva. Según expertos, dentro del tracto intestinal los músculos blandos se contraen para permitir que los alimentos y los líquidos pasen por el sistema digestivo. En el caso de los individuos con síndrome de colon irritable, estas contracciones aparecen anormal y rápidamente, dando como resultado síntomas de síndrome de colon irritable. Un proceso similar aparece con la vejiga hiperactiva. Aunque los líquidos son igualmente procesados por los riñones, la vejiga envía un mensaje al cerebro cuando solo está llena a la mitad, en lugar de estar 3/4 o completamente llena. Como resultado, en ambas dolencias, el cuerpo recibe el mensaje para eliminar rápidamente los productos de desecho. Tasas de incidencia. Según entidades expertas en el tema, las tasas de incidencia de síndrome de colon irritable y vejiga hiperactiva son significativas. Se estima que aproximadamente el 20% de la población adulta en los Estados Unidos se ve afectada por esta situación. También se estima que aproximadamente el 50% de las personas afectadas comienzan a tener problemas antes de los 35 años. Aproximadamente el 50% de los individuos con síndrome de colon irritable también tiene síntomas de problemas de vejiga hiperactiva. Síntomas. Los síntomas del síndrome de colon irritable y la vejiga hiperactiva tienen algunas similitudes, pero son drásticamente diferentes en muchas formas. Para las personas con síndrome de colon irritable, los síntomas incluyen calambres abdominales, sensación de hinchazón, gases, constipación y diarrea. Según expertos, para los individuos con una vejiga hiperactiva, los síntomas incluyen sensación frecuente de necesidad de orinar. La orina puede generar una vejiga hiperactiva seca en la que no hay suficiente orina para eliminar, o húmeda, en la que hay orina pero el paciente tiene dificultades para llegar a tiempo al baño. Ambas afecciones incluyen la presión y el mensaje desde el cerebro para eliminar de forma urgente los residuos. Tratamientos. Los tratamientos para el síndrome de colon irritable incluyen medicación, reducción del estrés, cambios en la dieta y la introducción de fibras, según expertos. Para los individuos con vejiga hiperactiva, los tratamientos incluyen medicaciones para disminuir los espasmos de la vejiga y el entrenamiento de la misma para disminuir los movimientos y disminuir el alargamiento de la cantidad de tiempo entre las micciones. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.